pero en este caso poco se supo la voz de aquellos que estuvieron acusados, así que es muy valiosa la presencia de la defensora de José López. Y ahora voy a invitar a Jenny Di Serio, mi compañera, que tiene mucha información hoy, para que nos explique qué es o qué significó el escándalo de los bolsos de López. A ver, lo que hay que tener en cuenta es qué significó y quién es José López, ¿no? Para que la gente también empiece a reconstruir junto con él todo lo que vos estabas mostrando y este informe tan importante. Y lo vamos a hacer en placas para determinar todo lo que sucedió con José López y cómo empezaba esta situación. Si te parece, vamos a ir poniendo las placas para mostrar y ver y entender lo que se ve en este video. A ver, en principio, era el exsecretario, hoy en día exsecretario de Obras Públicas de la Nación entre el año 2003 y 2015, ¿sí? A ver, época kirchnerista. 12 años. Para que se entienda. Hombre clave del Ministerio de Planificación bajo la conducción de Julio De Vido. Ahí vos lo decías muy bien. Cuando Julio De Vido decía, no era mi mano derecha, estamos hablando de un hombre muy importante en todo lo que tenía que ver con este entramado y que efectivamente sí era alguien de mucha confianza, no solamente de él, sino también de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente figura central en la ejecución de los fondos para la obra pública, como dije anteriormente, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir a otro de los puntos. Y lo importante, esto sucede el 14 de junio, como vos bien mencionabas. O sea, hace 9 años, a esta hora, José López estaba detenido. Estaba detenido ya, recordemos esa situación. A ver, fue detenido, como bien señalábamos, infraganti, en la madrugada, en el monasterio que vos bien nombrabas, allí en General Rodríguez, y donde recién veíamos imágenes de cómo está hoy. Llevaba 6 bolsos, pues en un principio se había hablado de 5, bueno, eran 6 bolsos con... Y ahí viene todo lo que veíamos en imágenes. Más de 9 millones de dólares. 153.000 euros, 59.000 pesos, un fusil automático y por otro lado relojes de lujo, entre ellos un Rolex. Esto es lo que se veía hace instantes en el video que armó nuestra producción. ¿Qué ocurrió después de eso? Se le decomisó el dinero y los bienes, obviamente se dispuso parte de ese dinero que se entregara al Hospital Garrahan y a otras instituciones. Como coimputada quedó su esposa, María Amalia Díaz. Recuerden que en un principio se hablaba de que ella no había tenido nada que ver. Bueno, la cuestión es que quedó como coimputada en ese momento, porque después hubo unos cambios en el año 2021, que también fue condenada en 2021. Bueno, acá esto lo que hay que tener en cuenta, Amalia Díaz, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Después, ella estuvo condenada y en 2021 es él que deja la cárcel. Estamos hablando de José López, no de la esposa. Tras el pago de una fianza de 14 millones de pesos bajo la figura de la libertad condicional anticipada. Repito, eso por parte de José López. Él, para tener en cuenta, fue condenado a 6 años de prisión en el año 2019 por enriquecimiento ilícito. En octubre del 2017 se le sumó 1 año y 7 meses por el arma que recién contábamos, ese fusil. Y se le inhabilitó, obviamente, para ejercer cargos públicos. Acá viene el punto que es importante cuando empieza a declarar, porque dijo que De Vido estaba al tanto, pero no lo involucró como el autor, ¿sí? Vos fíjate que en todo momento lo trató de sacar de esa situación y habló, y lo veíamos en el video cuando dice, acá está involucrada gente de la política, y también habló de empresarios. A ver, en ese momento se habló de Calcaterra, de otros empresarios y demás. Y vamos a otro de los puntos. Porque ahí está. Y ahí viene esta parte que es muy importante. La causa de los cuadernos, López declaró bajo la ley del arrepentido y afirmó que el dinero fue entregado por Fabián Gutiérrez. A ver, ¿quién es Fabián Gutiérrez? El exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién era en ese momento? Porque, bueno, ahora voy a contar más detalles. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, que dice que se lo entregó esa misma noche. ¿Sí? Acá viene toda una situación, si vos también querés detallarla, pero que esa noche se la entrega Fabián Gutiérrez, y ahí es cuando él va directamente al convento y se genera toda esta situación. Y el dinero, que esto también se dice en parte de lo que veíamos recién, estaba en fajos termosellados, algunos con inscripciones de bancos extranjeros. Esto sugería, obviamente, que todo era de procedencia internacional. Y varios de los fajos no tenían huellas de López. Por lo que claramente no es él quien termina poniendo toda la plata en los bolsos, ¿sí? Y eso es otro de los puntos que obviamente los jueces empezaron a determinar y a ver con todas las pruebas correspondientes. A ver si... ¿Y qué pasó? A ver.
Ahí está. La hipótesis de los fiscales, estamos hablando de Stornelli y Miguel Luciani, avalado por el juez Rafecas, fue que pertenecía a un circuito de recaudación de coimas en la obra pública. A ver, te hago esta pregunta. Sí. Ahí, seguí y después te hago... Bueno, esto, a ver, cuando fue allí al convento, obviamente fue captado por cámaras, que lo veíamos recién, y hay una persona clave, que después seguramente vamos a tener su palabra, que es quien termina llamando al 911. ¿Por qué? Porque creyó que estaba tirando basura dentro del convento y que después ingresa a ese lugar y le iba a pasar algo a las monjas. ¿Quién lo ayuda? Recuerden, en una... Alba. Muy conocida, en este caso ya se hizo muy conocida en ese momento, 95 años, Alba, que lo termina ayudando y que a principio, cuando sucede esta situación, dijo que era una donación él. A ver, cuando se entera todo esto dice que es una donación y después sucede todo lo que contamos anteriormente. Exactamente. Y está Rodrigo Porto, allá en General Rodríguez, cuando es importante remarcar, durante este tiempo que pasó, se hizo la investigación, Sí. terminó todo con una condena, y algún detalle también. Esa noche, esa madrugada, José López tenía pensado tomar un avión. Un avión, que ese avión se terminó. Un avión desde el aeropuerto de San Fernando, pero hubo un accidente Exactamente. esa madrugada, noche, que obligó al cierre del aeropuerto de San Fernando, por eso termina En el convento. en el convento. Así Un que... convento que, digamos, no fue una vez sola, que ya lo conocían las monjas con anterioridad y que eso hay que tener en cuenta y que se investigó a ver por qué lo conocían con anterioridad, porque él había dicho que había realizado varias obras y demás, ¿no? ¿Y sabe dónde estamos hoy? A 9 años de esa fecha, ahí en el convento está Rodrigo Porto.